¿Qué es paráclito? Paráclito viene del griego parakletos, y esto los comentaristas dicen que la traducción más cercana sería la de abogado, pero no precisamente en la idea que nosotros tenemos de abogado. O sea, abogado, generalmente pensamos en una situación judicial, ¿no es cierto? Necesito un abogado para este asunto judicial. Y lo que pasa es que el abogado o el parácletos en Grecia era quien hablaba en lugar de otra persona. Ese es el paráclito, que finalmente en un juicio, pues el abogado habla a nombre de su defendido y sirve como intérprete de la ley entre el juez y la otra persona. Es decir, es un intermediario el que habla. Dice Jesús: les voy a enviar otro paráclito. Esto quiere decir que ya hay un paráclito. ¿Quién es el primer paráclito? El primer paráclito es Jesús. Él es el primer paráclito. Habla en lugar de Dios. Por eso les va a hacer mucho sentido esto que hemos leído mucho, sobre todo en el Evangelio de Juan, que dice: estas palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta, sino las digo porque esto es lo que yo le he oído al Padre. Él es el que habla en lugar del Padre, por eso Él es el paráclito, porque Él habla en lugar del Padre, y todo lo que ha oído del Padre nos lo ha comunicado. Es decir, Él ha sido el que ha desarrollado a través de la acción del Espíritu Santo que poseía, sabemos que como Dios siempre, pero que tenemos esta referencia. Vean ahora la importancia de todo que le dan todos los sinópticos, incluso San Juan, en el tema del bautismo de Jesús, que recibe el Espíritu Santo, que es el que va a constituirlo en el paráclito. Él es el primer paráclito y va a enviar otro paráclito. ¿Quién es el otro paráclito? El otro paráclito eres tú, soy yo. Somos todos los bautizados, los que hemos recibido al paráclito. Y entonces nosotros ahora hablamos en lugar de. ¿En lugar de quién hablamos? Hablamos en lugar de Cristo. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos sabido de Él, ahora se los transmitimos. No es nuestra palabra. De ahí la importancia de predicar con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque lo que estamos predicando lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Y estamos hablando de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que hemos nosotros escuchado directamente a Cristo. Y cada uno de nosotros de esta forma se convierte en el paráclito. Jesús en el capítulo 16 dice: mi Padre les enviará al paráclito. Y este paráclito es lo que estamos hoy celebrando, la venida de este paráclito, que nos convierte ni más ni menos que en los continuadores de la obra. La obra la inicia Jesús, el primer paráclito, quien habla en nombre del Padre. Pero el paráclito, decíamos, también habla al Padre de parte de nosotros. Por eso San Pablo dirá que tenemos un solo intercesor, un solo paráclito, que es Cristo. Él es el que está continuamente hablando de nosotros, nos representa, habla de nosotros al Padre. Y esta misma función la tenemos nosotros. Hablamos a nuestros hermanos de Dios, pero pues también nosotros recogemos de Dios y hablamos de nuestros hermanos a Dios. De tal manera que se cumple esa función de paráclito.